Buenas tardes, el día de hoy les presentaremos Guía de Implementación para la Ley Modelo Interamericana de Cuidados. Capítulo cuarto, Marco Conceptual Integral para la adopción de una ley de cuidados. En primer lugar, hablaremos de las características, la economía del cuidado, la justificación en cifras, los efectos de la crisis de los cuidados, los fundamentos normativos internacionales que rigen esta ley y el contenido de la ley modelo en relación con las 5 Rs. Bueno, ahora bien, las características son: primera, que introduce una nueva construcción jurídico-política al normativizar conceptos e instituciones que responden a la conquista de la economía y teorías feministas, atendiendo a las relaciones recíprocas y continuas en la cadena de sostenibilidad de la vida. Segundo, establece criterios de cumplimiento técnico. Esto debido a que propone la estructura y marco técnico jurídico institucional relevante para un país y los poderes y procedimientos mínimos de las autoridades competentes que deberán contemplar un sistema integral y transformador de cuidados. Tercero, establece normativa que consagra criterios de efectividad. Lo anterior debido a que evalúa la idoneidad de la implementación de leyes y políticas públicas y permite identificar el grado en el que el país alcanza un conjunto definido de resultados. Bueno, antes de iniciar, es necesario recalcar el significado de la economía del cuidado. La economía del cuidado hace referencia a la actividad de cuidado que en mayor medida es elaborada por mujeres, esto en el ámbito de hogar, llamada economía del cuidado debido a la contribución esencial de las mujeres al sostenimiento del sistema económico y el establecimiento de un nuevo pacto social que asegura la sostenibilidad financiera en un contexto de integración ecológica, social, familiar y humana. Creo que en este punto de la definición ya nos habremos dado cuenta de que las mujeres juegan un papel supremamente importante en la economía de los mercados y el Estado, dado que son ellas las prestadoras de un servicio de cuidado el cual no está remunerado en los hogares, siendo un papel invisibilizado y desvalorizado. Para evidenciar esta problemática latente en el mundo, tomamos las cifras dadas en la Guía de Implementación, en la cual se nos dice que hay 606 millones de mujeres que no se dedican precisamente a trabajos comunes por estar atendiendo las labores del hogar. Esto en contraposición a los 41 millones de hombres que se dedican a trabajos de cuidado no remunerados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta cifra en los hombres implementa al 5.8% de los hombres inactivos, en contraposición al 41.6% de las mujeres inactivas. Es decir, casi la mitad de las mujeres en el mundo no han podido trabajar en labores cotidianas por atender los cuidados del hogar. Asimismo, hay que tener en cuenta que esta cantidad de mujeres trabaja básicamente 8 horas diarias en sus hogares y esto sin la posibilidad de un salario o pago, lo cual en efectos se resume como pobreza monetaria y falta de tiempo. Esto a raíz de la sobrecarga laboral que tienen las mujeres en el ámbito del hogar, lo cual les impide generar más recursos y asimismo les impide tener más tiempo para poder trabajar y, como ya lo he dicho, generar más recursos. Asimismo, un segundo efecto es el de la penalización en el tiempo vinculado con la maternidad y la prima en el empleo vinculado con la paternidad. Es decir, la cantidad de tiempo dedicado por las mujeres a la prestación de cuidados no remunerados aumenta considerablemente cuando la presencia de niñas y niños pequeños en el hogar está presente. Otro efecto es el de la penalización en la calidad del empleo. Lo anterior debido a la incapacidad para trabajar jornadas completas, lo cual afecta a la calidad de los empleos y al nivel de remuneración en las mujeres que atienden labores de hogar. Asimismo, otro efecto es el de la distribución desigual interseccional, la cual hace referencia a que las mujeres de menos recursos económicos hacen en promedio más trabajo no remunerado que las mujeres de más recursos. Esto debido a que las mujeres más pobres en general tienen más demandas de cuidados y menos posibilidades de resolverlas si el Estado no las garantiza. Ahora bien, la Ley Interamericana de Cuidados toma fundamento normativo internacional de las siguientes fuentes. La primera, claro está, es que se inspira en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A su vez,
toma fundamento en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención de la OIT, en la Carta de la OEA, en la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer y por lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, a modo de reflexión y atendiendo a las 5 Rs, es decir, al reconocimiento, remuneración, redistribución, reducción y representación, explicaba a mayor profundidad que es necesario reconocer la necesidad de los cuidados como un trabajo que debe ser remunerado, que a su vez las cargas deben ser redistribuidas para que haya una reducción significativa en la sobrecarga laboral de las mujeres y que exista una representación de la voz de las personas que necesitan cuidados y de las que realizan trabajos de cuidado. Bueno, pasando al capítulo 5 de la guía, el cual nos habla de recomendaciones generales para el diseño de una ley modelo interamericana de cuidados, es necesario abundar en cuáles serían los principales pasos a seguir para que la ley de cuidados se haga de manera efectiva. En primer lugar, es necesario hacer un estudio de las leyes y políticas en vigor. Lo anterior debido a que para realizar una ley es necesario examinar y analizar todas las leyes y políticas en vigor relacionadas con los cuidados, si existen en el país. Es ideal que se tenga en cuenta las instituciones y procedimientos y políticas y reglas existentes, lo anterior para optimizar los recursos y hacer más efectiva la nueva ley de cuidados. Asimismo, es necesario aplicar la perspectiva de género en el derecho de cuidado existente, en la protección de la maternidad y la corresponsabilidad de los cuidados. Asimismo, el segundo paso a seguir es el de la adopción de tratados y convenios internacionales. Como se venía explicando en el capítulo 4, hay que revisar los fundamentos normativos internacionales que dieron origen al espíritu de una nueva ley de cuidados y precisamente adoptarlos y acoplarlos para que ésta no tenga incongruencia con las leyes y legislaciones internacionales adoptadas por el país. Ahora bien, el tercer paso a tener en cuenta es el diseño e implementación de políticas integrales del cuidado, el cual constituye un claro ejemplo de la necesidad de disponer de una estructura organizacional articulada, esto atendiendo a un eje de institucionalidad. Asimismo, estas políticas deben implementarse por medio de un abordaje multiescalar, adaptándose a los diferentes contextos socioeconómicos y territoriales. Asimismo, es necesario poner en marcha procesos participativos con inclusión de las organizaciones de mujeres y feministas, atendiendo a un eje participativo. Esto también para atender a un eje de comunicación. Ahora bien, para que la ley sea efectiva es esencial la asignación de recursos presupuestarios suficientes que garanticen la sostenibilidad financiera de las políticas. Por otro lado, cuando todos estos ejes sean implementados, para que la ley no tenga barreras en su desarrollo, es necesario estrategias de rendición de cuenta y seguimiento. Continuando a lo que decía Juan Pablo, seguimos con el capítulo 6, donde habla sobre la guía de implementación de este modelo de ley, en donde la Comisión Interamericana de Mujeres habla y muestra cómo este capítulo es clave, pues ofrece una perspectiva innovadora sobre los cuidados y reconociéndolos también como un derecho fundamental, promoviendo así un modelo de sociedad más equitativo en términos de género y responsabilidad social. La Ley Modelo Interamericana de Cuidados no solo cambia la forma en que pensamos sobre el cuidado, sino que también establece un marco legal que tiene el potencial de transformar profundamente las estructuras sociales en América Latina y el Caribe. La Ley Modelo Interamericana de Cuidados redefine por completo el concepto de cuidado. Ya no lo vemos simplemente como una tarea que debe realizarse dentro del ámbito familiar o como una responsabilidad exclusivamente femenina, sino que se establece como una función social de suma importancia para la sociedad en su conjunto. Al reconocer el cuidado como un derecho fundamental, la ley establece que el derecho al cuidado debe ser garantizado por el Estado y por la sociedad. En este sentido, este modelo subraya que el cuidado es un componente esencial para la dignidad humana, especialmente en un contexto de derechos humanos y justicia social. Hay que decir que este enfoque tiene especial relevancia dentro del ámbito del derecho administrativo y de género, particularmente en América Latina,
donde las desigualdades de género y las cargas desproporcionadas del cuidado recaen tradicionalmente sobre las mujeres. Y podemos empezar por los principios fundamentales que sustentan este modelo de ley. Esta ley parte de la idea de que el cuidado no es solo un acto circunstancial, sino un aspecto esencial e inalienable de la vida humana. Todos en algún momento de nuestras vidas necesitaremos o necesitamos de cuidados, ya sea en nuestra infancia, vejez o en situaciones de enfermedad o discapacidad. La ley reconoce que las interdependencias y la vulnerabilidad son características humanas universales. Así que pues el cuidado deja de ser visto como una opción o una carga individual para convertirse en un derecho universal que tiene el poder de garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y en condiciones de igualdad, sin importar su género, edad o cualquier otra condición. El derecho al cuidado, por lo tanto, busca garantizar una vida plena y respetuosa para todos los seres humanos. Dentro de esta visión se introducen las 4 dimensiones del cuidado, que son los ejes en los que se articula esta nueva concepción, como lo son, primero, el autocuidado. La primera dimensión se refiere a la responsabilidad de cada individuo de cuidar de su propio bienestar, lo que implica tanto la salud física como la mental. El autocuidado es una piedra angular para asegurar que las personas estén en condiciones de cuidar a otros cuando sea necesario. También está el cuidado directo. Esta dimensión se refiere al cuidado que brindamos a otras personas, ya sea en el contexto familiar, comunitario o profesional. Implica además una responsabilidad compartida entre las personas que cuida y la sociedad. Entonces, la ley reconoce que este tipo de cuidado debe ser realizado bajo condiciones dignas y adecuadas. En tercer lugar está la provisión de condiciones. Esta dimensión habla de los recursos necesarios para que el cuidado se pueda realizar de manera efectiva y en condiciones obviamente apropiadas. Esto incluye tanto recursos materiales como infraestructuras y además se tiene en cuenta el recurso humano, como el acceso a trabajadores del cuidado bien formados y bien remunerados. Por último, tenemos la gestión del cuidado. Finalmente, la gestión del cuidado implica la organización y coordinación de todas estas actividades, asegurando que las personas que necesitan cuidados tengan acceso a ellos de manera oportuna, adecuada y obviamente respetuosa. En cuanto a los derechos de las personas en situación de dependencia, este modelo de ley establece que todas las personas que se encuentran en situación de dependencia, ya sea temporal o permanente, deben tener acceso universal y sin discriminación, que es lo más importante, a los cuidados que necesitan. La ley subraya que el derecho al cuidado debe ser accesible para todas las personas, sin importar su clase social, situación económica o cualquier otra condición que pudiera limitar su acceso. Además, la ley protege otros derechos fundamentales, como lo son el acceso a la información clara y comprensible, la confidencialidad de los datos personales y la accesibilidad a servicios de calidad, lo que implica un enfoque integral y respetuoso de la autonomía de las personas que reciben cuidados. Por otro lado, es importante la consideración de los cuidadores. Acá se reconoce a aquellos que asumen la labor de cuidar, especialmente a aquellos que lo hacen de manera no remunerada, muchas veces y a menudo en el hogar, y establece que tienen derecho a cuidar en condiciones dignas. Además, protege a los cuidadores contra la violencia y el acoso en ejercicio de sus funciones y les asegura el acceso a seguridad social. Este aspecto es fundamental, puesto que el trabajo de cuidado ha sido históricamente invisibilizado y desvalorizado, principalmente cuando es realizado por mujeres. Al otorgarles derechos, la ley busca dignificar el trabajo de los cuidadores y reconocer también su importancia dentro del tejido social. Uno de los aspectos más innovadores y necesarios es su enfoque de redistribución y corresponsabilidad en el cuidado. Tradicionalmente el cuidado, como lo podemos ver, ha sido visto como una responsabilidad exclusiva del hogar y además y sobre todo una carga que recae sobre las mujeres. Esta ley promueve el cuidado de dejar de ser una tarea individual o familiar y que se convierta en una responsabilidad compartida por todos los actores de la sociedad. Esto incluye principalmente el Estado, que debe crear unas políticas públicas adecuadas. El sector privado tampoco se puede quedar atrás y debe ofrecer condiciones laborales que favorezcan la conciliación y la comunidad. Además, debe apoyar a todos sus niveles y todos los rangos.
También promueve que los hombres como las mujeres asuman de manera equitativa las tareas de cuidado, eliminando así las desigualdades de género que tradicionalmente han existido en este ámbito. Finalmente, las políticas transformadoras de cuidado son otro pilar central. La ley promueve políticas públicas que sean sensibles al género y que se basen en los derechos humanos, con el objetivo de reducir la discriminación y promover así la igualdad en todas estas áreas de la vida, desde el mismo ámbito laboral hasta el hogar y la comunidad. Se destaca principalmente la universalidad de los servicios del cuidado, lo que implica que cualquier persona, sin importar su situación económica o social, tenga acceso a cuidados de calidad. Es importante decir que la Ley de Modelo Interamericana de Cuidados representa un avance significativo en el reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental y además una responsabilidad colectiva. Esta ley tiene el potencial de transformar estructuras sociales, ya que busca cambiar la concepción del cuidado de una tarea simple y familiar a una responsabilidad pública y compartida por diferentes actores, como lo mencionamos antes, como lo son el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Si bien la implementación de esta ley enfrentará desafíos importantes, su potencial es construir una sociedad más justa y equitativa, es incuestionable. Y al reconocer el cuidado como un derecho fundamental, se fomenta y se fomentará una visión más solidaria, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, donde el cuidado no solo sea un derecho reconocido, sino también una práctica diaria que refleje los valores de igualdad, respeto y justicia que todos merecemos.